Vamos a continuar ahora con los capítulos 21 y 22. Y en este caso tenemos algo con referencia al servicio que habría de ser realizado por los sacerdotes. Ya encontramos algo acerca de ello, pero allá en los capítulos 8 y 9, cuando se tuvo la dedicación, la unción de los sacerdotes para luego ellos iniciar su ministerio, se vio que era todo más, el énfasis era mayormente en el aspecto ritual. Sí, es cierto que tenemos la unción de ellos como personas para el ministerio, pero hay bastante que tiene que ver con el ritual que primeramente Moisés lo muestra, se los muestra, les enseña en el capítulo 8 para luego en el capítulo 9 ellos proceder a iniciar ese servicio. En estos dos capítulos, 21 y 22, el énfasis tiene que ver más con la vida de los sacerdotes. De manera que podríamos verbalizar esto diciendo, demostrar una evidencia de una vida santa con un servicio, con una vida, una vez más, una vida que refleja santidad. Porque esto tiene que ver mayormente con las personas en sí y la forma en que se conducen, su relación con sus familias. Todo eso lo veremos en estos capítulos. El resumen: Yahweh ordena a los sacerdotes a cargo de su servicio apartarse de todo lo que les contamine o les identifique con lo que no es aceptable a él. Y quien tenga alguna anormalidad no podrá servir en el santuario, y todo lo expuesto a contaminación deberá purificarse antes de servir en él o de participar en las cosas santas. Los sacerdotes también cuidarían de que los que no calificaran para servir para servir o participar de las cosas santas no lo hicieran. Todos cuidarían de que los sacrificios que se presentaran cumpliesen con la aceptabilidad requerida por Yahweh. Ignorarlo significaba profanar su nombre. Estos capítulos están dirigidos directamente a los sacerdotes. Noten ustedes el versículo 1 del capítulo 21. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. En el versículo 2 del capítulo 22, di a Aarón y a sus hijos. De manera que las instrucciones aquí son directamente para aquellos que habrían de estar dirigiendo el servicio al Señor, representando al pueblo en el acercamiento a Yahweh por medio de los sacrificios. Ahora bien, siendo que esto era para los sacerdotes, alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Para nosotros hay principios de aplicación porque nosotros somos sus siervos, que con nuestras vidas constantemente consagradas a Él, debemos estar a su disposición a través de Jesucristo. La aplicación, entonces, para que nuestra adoración y servicio sea aceptable al Señor, debemos realizarla con vidas apartadas y de una manera que reconozca y honre su naturaleza santa. Asegurémonos que todo lo que presentamos delante de Él, nuestra vida, nuestro servicio, nuestra familia,
nuestra actitud, nuestra ofrenda o ritual de adoración sea digno de la grandeza y exclusividad de su persona. Cualquier impureza en nosotros nos descalifica de manera que nuestro servicio es inaceptable. Noten ustedes a través de estos capítulos el énfasis en santificar y en lo santo. 21:6. Quizás solo anótenlo porque no vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero pueden anotarlo. 21:6, serán santos. 21:8, os santifico. 21:15, lo santifico. 21:22 y 22:12 y 15, las cosas santas. 21:23, mi santuario, los santifico. 22:2, las cosas santas, mi santo nombre. 22:3, las cosas sagradas que consagran. Versículos 20, capítulo 22, versículo 4, 6 y 7, las cosas sagradas, o sea, cosas santas. 22:9, los santifico, es decir, a los sacerdotes en este caso. 22:10 y 14, cosa sagrada. 22:16, los santifico a los israelitas en general. 22:32, os santifico. Y en contexto con versículo 33 de ese capítulo, una referencia a todo Israel. De manera que el énfasis es en santificar y en lo santo. Y como hemos dicho, santificar tiene que ver con apartar para uso exclusivo. En primer lugar, vemos en el capítulo 21 que el privilegio de servir, y esto en días de aplicación, en el privilegio de servir impone un nivel más alto de responsabilidad. Y este capítulo explica que la posición especial de los sacerdotes como siervos del Señor entre el pueblo demandaba un carácter, conducta y constitución física más estricta que la de otros. Versículos 1 al 4. De Aarón a sus hijos, capítulo 21. Versículo 1. Habla a los sacerdotes hijos de Aarón, diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermana, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará, podrá contaminarse. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Aquí se nos explica que solo en casos especiales, por un pariente cercano que muriera, les era permitido a los sacerdotes contaminarse, tener contacto con un muerto. Aquí tenemos una situación similar a la que se describe en Ezequiel capítulo 24, versículo 15 y los que siguen. Ezequiel era un sacerdote y a él se le impone una mayor restricción en vista de las circunstancias del momento cuando Jerusalén estaba por ser destruida. Y en ese caso, Dios, usando la situación del profeta, sacerdote a la vez, anuncia una mayor tragedia que la muerte de un familiar. En ese caso era la destrucción del templo y la muerte de muchos en Jerusalén. Pero el punto de importancia aquí es que se les pone una norma, un estándar más alto a los sacerdotes, mientras que una persona obviamente y naturalmente podría estar ahí presente, tomar cuidado del cuerpo de su familiar. El sacerdote no podía hacerlo, al menos que fuese un pariente cercano. En el versículo 5, los ritos de luto de carácter pagano no eran permitidos, obviamente. Versículo 5, no harán tonsura, ya explicamos algo acerca de eso, en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños o incisiones.
Esos eran ritos paganos. Tales cosas obviamente no eran permitidas para aquellos que servirían al Dios verdadero. Pues lo que sucedería es que entonces se identificarían, una vez más ahí entra ese aspecto de identificación, se identificarían con lo que es contrario y opuesto a Yahweh. Y eso se aplica a todo el pueblo en el capítulo 19 que vimos anoche. En el versículo 6, la razón para la separación o santidad de los sacerdotes se explica. Versículo 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque, ahí la razón, las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Ellos están encargados de acercar estas ofrendas. Este es este instrumento por medio del cual el pueblo y las personas podrían acercarse a Dios y tener comunión con Él. Ellos están encargados de hacer tal cosa. Por tanto, ellos no pueden contaminarse. Los versículos del 7 al 9 indican los requisitos de aceptabilidad, incluyen a la familia, algo interesantísimo. Con mujer, versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de Dios, de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y noten, versículo 9, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Los requisitos de aceptabilidad incluían a la familia como una extensión de la persona del sacerdote, su esposa y su hija. Como comúnmente se dice hoy, la familia hace o deshace el ministerio del siervo de Dios. Era algo que se podía ver en ese tiempo también. El hijo del sacerdote no se menciona aquí porque él mismo sería sacerdote y el requisito de santidad en su vida es el mismo que el de su padre. Los versículos del 10 al 15, obviamente para ahorrar tiempo solo vamos a mencionar un par de cosas. El sumo sacerdote entre sus hermanos, versículo 10, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rascará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Todos estos requisitos indican algo muy estricto, restricciones estrictas, las cuales tienen que ver con costumbres y rituales de luto. La muerte, en el contexto teológico del Antiguo Testamento, es la máxima consecuencia del pecado. Y el sumo sacerdote, como el mediador entre el pueblo y Yahweh y encargado de presentar los sacrificios para el perdón de pecados, debería permanecer en el santuario para realizar el servicio necesario y no salir para ir a atender las situaciones de un muerto. Él debería de permanecer alejado de la contaminación de un muerto y sin identificarse con el deseo, con el deceso, es decir, con el deceso de la persona, apartado de las demostraciones de luto. Y una vez más, la razón, versículo 12, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Él ha sido apartado para algo muy exclusivo, algo muy santo, algo muy diferente y apartado de todo lo que las demás personas hacen. Yo, Jehová, dice el Señor. La norma para la que fuese su esposa, como hemos visto, también era mayor que la de los demás sacerdotes, con referencia
al sumo sacerdote. Y el propósito o resultado de eso está en el versículo 15. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. El propósito era que su descendencia, el que sería su sucesor en el sumo sacerdocio, fuese también puro. La pureza y exclusividad de su devoción a Yahweh se reflejarían en la pureza y exclusividad de su matrimonio y descendencia. La razón, como con todo requisito a través del capítulo y del Levítico en general, era la exclusividad de Yahweh mismo y de su obra sobre, y en este caso, el sumo sacerdote específicamente. En los versículos 16 al 24, la última parte de este capítulo, tienen que ver con anormalidades presentes en el cuerpo. Cualquier anormalidad física descalificaba a un descendiente de Aarón del servicio en el tabernáculo. Aunque era descendiente de Aarón, si tenía alguna anormalidad física, era descalificado, aunque le era permitido participar de las cosas santas. Versículo 22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero noten, por ejemplo, versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Esto nos podría parecer hoy día algo discriminatorio, algo muy, muy fuerte, pero hay varias razones que debemos de considerar en el contexto antiguo testamentario en el cual fueron dadas. En primer lugar, ya hemos hecho referencia a esto en diversas cosas. Lo visual y simbólico predomina y es de gran importancia en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, el criterio o norma que establece y da a conocer lo que santidad es, se identifica con lo sano y perfecto. Por eso es que algunas de esas enfermedades que eran muy visibles y que podrían contaminar a las personas no eran permitidas en el santuario y aún entre el pueblo. En tercer lugar, existía una conexión mental que se hacía entre lo enfermo o anormal y el pecado. Esto de alguna manera afectaría el concepto de un servicio santo. En el aspecto tipológico es otra cosa, y esto es importantísimo. En el aspecto tipológico, tal como el sacrificio debería ser sin tacha o defecto, también era cierto con el sacerdocio. Si los sacrificios y el sacerdocio apuntaban hacia el ministerio de uno que habría de venir para ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que habría de ser uno que habría de ser el sacerdote por excelencia, el que habría entrado no en el tabernáculo hecho de manos, sino ante la presencia literal de Dios en los cielos. Si el sacerdocio y los sacrificios apuntaban hacia eso, esa tipología debería de demostrar en lo que más se pudiera
en lo que humanamente fuese posible la perfección de aquel que habría de venir. Un sacerdote con limitaciones físicas, y ese es otro punto, encontraría dificultad en realizar los sacrificios. Este no era un trabajo fácil. Esto involucraba algo continuo. Todo el día alguien habría de traer un sacrificio que presentar. Y el sacerdote estaría enfrente de ese altar del holocausto, con el fuego, con el calor, las moscas a causa de la sangre, tener que levantar aquellas piezas del animal y hacer una serie de cosas, de manera que el trabajo en sí, el ministerio, requería personas que estuvieran físicamente aptas para realizarlo. De manera que hay una serie de cosas que explican lo que el Señor impone en todo esto. Pero por sobre todo, la identificación de aquello que no es, que es imperfecto o que tiene algo fuera de lo normal, que entonces se identifica con lo que es incorrecto, lo que es pecado, lo que es anormal, enfermo delante del Señor. Ahora bien, hay dos puntos de contacto con el Nuevo Testamento y nuestra situación como creyentes. Primero, un mayor grado de responsabilidad en el ministerio hoy siempre requiere mayor cuidado, tanto en el ministerio en sí como en todo aspecto de la vida, incluyendo la familia. El Señor Jesús afirmó el alto grado de responsabilidad en la parábola del siervo negligente cuando dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pablo, consciente de su llamamiento y del que los que ministraban con él, y con la certeza de estar cumpliendo fielmente con su responsabilidad, con la aprobación de Dios y sin que nadie pudiese legítimamente reclamarle algo, escribió a los corintios y le dijo: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y luego pasa a decir: ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y a los ancianos de Éfeso le dijo: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, sobreveedores o supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y desde luego sabemos los requisitos que se le imponen a los que habrán de ser tanto ancianos como diáconos en la congregación. El primer punto de contacto, que entre mayor responsabilidad, mayor cuidado a ejercer. Y luego Pablo usa todo el capítulo de 2 de Corintios 6 para aseverar que su testimonio es evidencia de ser un siervo fiel y aprobado. En todo nos recomendamos, dice, a nosotros mismos como ministros de Dios, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, por todos lados. Y hace mención de un sinnúmero de cosas y situaciones por las que ha pasado, que de no haber estado verdaderamente dedicado al Señor, no habría podido seguir sirviendo. Pero ahora, en lo que se refiere a los corintios, Pablo les dice que no han sido sinceros, y eso nos lleva a ese punto de aplicación para nosotros. Entre los requisitos en el Antiguo Testamento y la aplicación al creyente en el Nuevo Testamento y hoy,
tenemos que el aspecto de pureza y separación es de suma importancia. Pedro nos dice que los creyentes, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El problema que Pablo puntualiza a los corintios era que aunque habían profesado a Cristo, no se habían separado de lo que era contrario a él. Y es en ese contexto que le dice, vosotros no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y luego les comienza a hablar de la incongruencia que existe entre una cosa y la otra, que ellos evidentemente están dando a conocer con la forma en que se conducen. Ahora bien, cuando leemos esa frase, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, por lo general la citamos con referencia a la unión matrimonial, pero el contexto indica que tiene que ver con la asociación del creyente con cualquier cosa o situación o persona que no encaje con el carácter santo del Señor, es decir, con aquello que es inaceptable. Y por eso es que después de haber hecho ese contraste entre Cristo y Belial y las tinieblas y la luz, Pablo pasa a decir en el versículo 17, por tanto, haciendo una cita del Antiguo Testamento, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo inaceptable, no tengáis contacto con ello. El privilegio de servir impone un nivel más alto de responsabilidad. Y en segundo lugar, la proximidad a Dios y todo lo que es santo pone en riesgo de castigo al que conduce el ministerio con impureza. Y esto lo vemos en los primeros 16 versículos del capítulo 22. Una vez más, una parte extensa, pero vamos a escoger algunos versículos aquí para representativos de lo que estamos tratando de comunicar. El capítulo 22 explica qué es lo que descalifica al sacerdote y cualquier otro israelita de acercarse a las cosas santas y participar de ellas. También especifica la responsabilidad del sacerdote de asegurarse que lo que el pueblo ofrende llene los requisitos de aceptabilidad. En los versículos 1 al 9, como era con todo israelita, se habla de la impureza ceremonial, la cual impedía que el sacerdote se acercara al lugar santo y a las cosas santas, fuese por impureza temporal o accidental o por algo de más permanente como ser una enfermedad dermatológica, o si tuviese tenido emisión de semen, todas esas cosas, entonces se mencionan como una advertencia a cuidarse de guardar la ordenanza. Veamos un par de versículos aquí. Versículos 3. Dile, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Dice el versículo 4 que entonces no comerá de las cosas, no se le permite comer de las cosas sagradas. Versículo 5, varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, también está descalificado, por lo menos temporalmente. Versículo 9, guarden pues, en vista de lo que se le menciona y los ejemplos que se dan, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Y una vez más, como que si pone su firma en lo que acaba de decir, yo, Yahweh, que los santifico.
Eso es lo que yo deseo hacer con ellos. Y por esa razón es que les exijo tan estricta forma de vivir y de conducirse. En los versículos 10 al 16, el sacerdote debería de cuidar que las personas a quienes no les correspondía comer de las cosas santas se abstuviesen de hacerlo. Versículo 10, definitivamente el extranjero, el que no era parte de Israel, el que no había venido a morar como para aceptar lo que el Señor había instituido en Israel, que no se sometía, que no se había sometido a las cosas del Señor, él estaba excluido. En el versículo 11, los que dependían del sacerdote para su sostén eran parte de su casa y ellos sí podían participar. En el versículo 12, la hija del sacerdote casada con un extranjero, con alguien ajeno a las cosas del Señor, estaba excluida. En el versículo 13, la hija que regresase a ser parte de la casa del sacerdote, sí podía participar. El que por error participara de las cosas santas debería pagar una multa. En otras palabras, aunque era por error, la transgresión se había cometido. Por lo tanto, había que pagar. Versículo 15, lo importante era no profanar las cosas santas. Versículo 16, participación de las cosas santas por uno a quien no le correspondía era culpable de transgredir lo establecido por Yahweh. La responsabilidad cae también sobre el sacerdote, quien debe cuidar el uso y manejo de las cosas santas. Y en esto hay varias implicaciones para la vida del creyente hoy. Primero, concerniente los que recibimos nuestro sostén diario de las ofrendas presentadas al Señor. La pregunta es si nuestras vidas son puras como para poder participar de esas ofrendas con una conciencia limpia delante del Señor. Y esto pone gran responsabilidad sobre pastores, sobre obreros y a otros que tal vez trabajan para la iglesia, es decir, reciben un salario que es su sostén y el cual lo reciben como parte de las ofrendas que han sido entregadas al Señor. En segundo lugar, la congregación debe estar consciente de que el mismo privilegio de sostén concedido a los que servían en el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Primera de Timoteo 5:15. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. La más importante ofrenda y de completa eficacia presentada al Señor fue el sacrificio del Cordero perfecto que quita los pecados del mundo. De esa ofrenda, todos los que creemos en él participamos espiritualmente. Y lo hacemos también simbólicamente al recordar ese sacrificio en el ritual de la Cena del Señor. La pregunta es si participamos de ello con vidas puras, acercándonos a esos símbolos con reverencia y sin contaminación. Debemos de poner atención a tales cosas y no sencillamente hacerlo porque es tiempo de hacerlo, es día de hacerlo. Y todos los hermanos lo van a hacer, entonces yo también.
el privilegio de servir impone un nivel más alto de responsabilidad. La proximidad a Dios y todo lo que es santo pone en peligro de muerte al que conduce el ministerio estando contaminado. O podríamos decir en general, pone en peligro de castigo, de rechazo, de inaceptabilidad al que se conduce de una forma contaminada. En tercer lugar, el servicio y la adoración deben ser según el criterio de aceptabilidad de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 22, versículos 17 al 24. Tanto el sacerdote como todo el que deseaba ofrendar y que en efecto lo hacía, debería asegurarse que lo que ofrendaba, lo que traía, lo que sacrificaba, llenaba los requisitos de aceptabilidad ante el Señor. El hecho de que en algunas ocasiones las ofrendas eran totalmente voluntarias no significaba que cualquier animal era aceptable. La adoración a Dios debería ser de acuerdo a su criterio, lo cual requería compatibilidad con su naturaleza perfecta y santa. Los animales para el sacrificio, como ya lo hemos visto tantas veces, deberían ser sin defecto. Y esto lo tenemos aquí en el versículo 19, versículo 20, 21 y 25. En el versículo 18, los requisitos eran para todos: sacerdotes, pueblo en general y extranjeros que habían llegado a creer en Yahweh y le adoraban. Versículo 18, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis. Y luego pasa a decir qué era el requisito. El punto principal de todos esos versículos es que lo que se presentaba y por lo tanto la persona que lo hacía fueran aceptos. En caso de la ofrenda voluntaria, algunas excepciones eran posibles. Versículo 23, por ejemplo: buey o carnero que tenga de más o de menos. Y esa es una frase un poquito difícil de traducir, y por eso las diversas versiones lo traducen en forma diferente. Pero dice buey o carnero que tenga de más o de menos, dice Reina Valera, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No sabemos exactamente qué consistía esto de más o de menos. Tal vez que tuviese una pata más larga o algo por algo así. No estamos seguros en qué consistía. Lo que sí es que se dice que como voto no había de ser aceptable, y eso le da realce a la importancia de la sanidad de los votos, algo que se menciona en detalle en otro capítulo más adelante que vamos a ver. En versículo 25, la procedencia de los animales para sacrificio podía descalificarles. Dice el versículo 25, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos, como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Hay en ellos algo que no es aceptable por el Señor. Y la idea aquí es que personas ajenas a Israel, al criar sus animales, no habrían tenido en mente el propósito de sacrificio a Yahweh y por lo tanto no serían apropiados esos animales para eso. En los versículos 26 al 28, Israel debería ejercer cuidado en el sacrificio de animales muy tiernos. La razón no se menciona. Quizás compasión es parte de ello.
En varias ocasiones se especifica que el animal de un sacrificio debería tener 1 año. Algunos sugieren el peligro de que alguien con pocos animales arriesgara su acto. También se piensa que la intención era evitar o duplicar ritos paganos. No sabemos con seguridad. El aspecto compasivo parece ser paralelo a la legislación de Deuteronomio 22, 6 y 7, donde se habla de que un ave con sus polluelos o huevos no se han de tomar juntos. Quizá el cuidado por la creación y algo mencionado relacionado con la prohibición de la tala indiscriminada de árboles tiene algo que ver con todo esto. Y eso se menciona en Deuteronomio 20, 19 y 20. Versículos 29 y 30. El sacrificio de acción de gracias, que es una de las ofrendas de paz, en las que además del sacerdote, también el que ofrenda y otros pueden participar. Eso debería de hacerse y manejarse de tal manera que fuese acepto al Señor. Específicamente se menciona asegurarse de que la carne no entra en estado de descomposición y que por lo tanto debe de comerse el mismo día que se ofrece. Es algo que se ha ofrecido al Señor, que se ha presentado delante de Él y que Él regresa parte de ello para que los sacerdotes y los ofrendantes mismos participen de ello. El privilegio entonces de servir, dijimos, impone un nivel más alto de responsabilidad. También dijimos que la proximidad a Dios y todo lo santo pone en peligro de castigo al que conduce el ministerio estando contaminado. Y acabamos de mencionar que el servicio y la adoración deben ser según el criterio de aceptabilidad de Dios. En cuarto lugar, ser negligente a su palabra y olvidar su obra a nuestro favor es profanar su nombre. En los versículos 31 y 32, Dios tenía el derecho a imponer todos estos requisitos en vista de que las ofrendas y lo que se usaba para rendirle adoración debería estar en acorde con su naturaleza y así no profanarle, no tratarle como algo o alguien común, tergiversando lo que él es. Versículo 31. Guardad pues mis mandamientos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Yahweh, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Yahweh. En ese versículo 33, haber sacado a Israel de la esclavitud de Egipto para hacerlo su pueblo y el ser su Dios, implicó que la autoridad de Yahweh sobre ellos en todo, incluyendo establecer los términos de esa relación, era lo correcto. El propósito de toda esta legislación es que ni el nombre de Yahweh, ni su santuario, ni la descendencia sacerdotal, ni las cosas santas fuesen corrompidas. La idea de profanar, como ya mencionamos, tiene que ver con tergiversar o violar el significado o el orden o la naturaleza de algo establecido por el Señor. La santidad divina, entonces, debe ser el factor determinante en el cuidado que el siervo de Dios, nosotros, ejercemos para personalmente mantenernos santos, cuidar de la santidad de nuestra familia, velar porque todo lo relacionado con el servicio que se realice sea en forma aceptable y que le honre. Fallar en cualquiera de estas cosas no solo nos descalifica, sino que representa una afrenta al nombre del Señor.
El sacerdocio por medio del cual nos es posible acercarnos a Dios Padre fue perfeccionado en la persona del Señor Jesús. Hebreos 7, 25 al 28. Él, refiriéndose al Señor Jesús, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Qué otro sacrificio, qué otro sacerdote puede ser como lo es él? El ministerio sacerdotal de servicio a Dios se ha extendido a todos los que se han acercado a ese sumo sacerdote y al sacrificio que él hizo a favor de todos nosotros. De manera que los que hemos creído en él, en virtud de que él abrió un camino nuevo y vivo, hemos sido incorporados en el ministerio de servicio a Dios al recibir el privilegio de entrar en la presencia de Dios por la sangre del Señor Jesús. Y como Dios santificó el sacerdocio aarónico y demandó que su servicio fuese realizado con santidad, así él también preparó a los que un día se acercaran a él a través del sacerdote y sacrificio perfecto. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Los principios de estos capítulos entonces son aplicables a todos los creyentes, porque juntos somos parte de ese linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, hermanos, la conclusión a estos capítulos 17 al 22, la conclusión a estos capítulos es que desde el entendimiento del significado de la sangre y la forma reverente de tratarla, y desde lo más común en la vida personal como ser las relaciones sexuales y el diario contacto con los demás, hasta la conducta en medio de un mundo pagano, la manera de vivir en Israel de las personas en general, de los sacerdotes y de sus familias, y de la realización apropiada de su servicio de adoración a Yahweh. En todas estas áreas, el pueblo de Dios debería dar evidencia de santidad. Hemos dicho que estos capítulos, de una forma u otra, nos exhortan a demostrar evidencia de una vida santa, con un servicio que refleje precisamente esa santidad que en Cristo nos ha sido impartida. Pero específicamente el capítulo, estos dos capítulos, 21 y 22, que tienen que ver con la vida personal de aquellos que sirven al Señor y que nosotros nos identificamos como siervos de Él. La aplicación, entonces, y la conclusión para terminar esta parte es que para que nuestra adoración a Dios sea aceptable, debemos realizarla con una conducta apartada, que reconozca, que se ajuste y que honre su naturaleza santa. Asegurémonos entonces, hermanos, de que todo lo que presentamos ante Él, nuestra vida, nuestra familia, nuestro servicio, nuestra actitud, nuestra ofrenda o el ritual que realizamos en nuestros cultos,
que todo eso sea digno de la grandeza y exclusividad de su persona. Oremos. Señor, confesamos, reconocemos que hay muchas veces en diferentes áreas y aspectos de nuestra vida que fallamos y que no nos ajustamos a lo que tú deseas que seamos, santos delante de ti, reflejando ante el mundo en el cual vivimos tu santidad y lo que has hecho en nuestras vidas a través de la persona de tu Hijo. Perdónanos, Padre. Permite que tu Espíritu traiga verdadera convicción y contrición a nuestro propio espíritu para que lo confesemos delante de ti y que nos propongamos, según tú nos dirijas, a someternos a tu palabra y vivir tal como tú deseas que vivamos. Sea tu nombre glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo. Amén.